Continuando con los ecos que ha dejado el balón en cada mundial del fútbol, vamos ahora a darle un giro a la esférica, haciendo un paréntesis en la secuencia de los torneos, destacando en esta emisión a los personajes más emblemáticos. En pasadas emisiones ya hemos hablado un poco de Pelé y esta vez le toca el turno a uno de los guardametas mexicanos más importantes dentro de la historia y con proyección mundial. Sin duda alguna me refiero a Osvaldo Sánchez, surgido de las fuerzas básicas del Atlas, el partido fresa conocido por muchos. Este astro del balompié hizo su primera aparición justamente con los rojinegros, aunque no permaneció mucho tiempo en este equipo. Sánchez salió en calidad de préstamo al conjunto de las Águilas del América, pedido en aquel entonces por el entrenador Ricardo Lavolpe. Sánchez estuvo presente en la cabaña americanista en 14 ocasiones, tomando en cuenta que fueron 2 torneos en los que participó en la Copa del Mundo, como en España en 1982. Llegó el momento esperado en el que volvieron los cambios, ya que la FIFA, después de revisar y tener que creer en la posibilidad de que podía aumentar las selecciones, lo hizo, puesto que ya lo había realizado tiempo antes en la Copa Mundial de 1978, donde admitió en el torneo a 24 selecciones nacionales. Con las nuevas reglas también cambió el sistema de clasificación. Se otorgaron 13 plazas a Europa, 3 a Sudamérica, 2 a América del Norte y América Central, 2 a África y 2 a Asia y Oceanía. Además de las plazas, el país organizador le fue otorgado a España y como campeón defensor a Argentina. El torneo seguía con modificaciones, por lo que, reitero, uno de ellos fue el cambio de formato debido a los nuevos países incluidos. En esta edición se dividió al torneo en 3 fases. La primera o ronda conformada por 6 grupos de 4 selecciones cada una, en la que los 2 primeros de cada grupo se clasifican a la segunda fase, la cual estaba compuesta por 4 grupos de 3 equipos cada uno, y el primero de estos pasaba a una tercera fase de eliminación directa, compuesta por semifinal y final. Un tanto complejo para los que no se encuentran muy familiarizados con las dinámicas de los torneos mundiales, pero sé bien que los aficionados son expertos en la materia. Pues bien, de los datos que podemos resaltar en esta ocasión son varios. Entre ellos se marcaron 146 goles en 52 partidos, es decir, un promedio de 2.8 goles en cada encuentro, y en el que Francia fue el equipo más goleador con 16 tantos, seguido por Brasil, quien anotó 15, mientras que los finalistas Italia y Alemania marcaron 12 cada uno, pero como contraste, El Salvador y Camerún únicamente marcaron un gol. Además, los catrachos o jugadores de Honduras fueron protagonistas de la máxima goleada, altamente exhibida y ovacionada, pues perdieron por un marcador de 10-1 ante Hungría. ¿Se imaginan el estado de ánimo de los jugadores de esta selección y de su director técnico y aficionados? Así, en este mundial también cabe resaltar que fue en el que por primera vez hubo selecciones de los 5 continentes,
pero además se realizaron la primera tanda de penaltis para desempatar un marcador. Una primicia que mantenía la euforia y emoción, así como incalculables uñas mordidas y cuerpos en completa tensión. Este suceso ocurrió en la semifinal entre Alemania Federal y Francia, desde los germanos, que se impusieron 5-4. Definitivamente un partido bastante caótico. Dentro del desarrollo de este mundial, nadie hubiera creído que Italia llegaría, puesto que tuvieron un inicio no tan prometedor, pues había empatado y avanzado como segundo. No obstante la magia que envuelve a todos los mundiales, llegaron las victorias para esta selección y Polonia sería el trampolín. En la fase segunda, formada por grupos de 3 selecciones, Italia dio un paseo al frente, venciendo a Brasil y a Argentina, clasificándose a las semifinales como primera de grupo. En dicha ronda se midió a Polonia, a la que venció 2-0 con doblete de Paolo Rossi. Por lo tanto, en la gran final de este Mundial de 1982, Italia arrolló literalmente a Alemania Federal. El combinado trasalpino, es decir, de los jugadores italianos, llegó a colocarse 3-0 arriba en el marcador. Breitner, faltando solo 10 minutos para escuchar el silbatazo que anunciaría el fin del partido, maquiló el resultado 3-1. Con esto se daba el título nuevamente a la selección italiana, su tercero para ser precisos, aunque recordemos que uno de estos tuvo la mano negra de Hitler. Y aunque para muchos no cuenta, lo cierto es que Italia tuvo la copa en su poder en 3 ocasiones y eso nadie se lo quita. Además, en este mundial, y como lo platicamos antes, fuimos testigos de un nuevo novato, Diego Armando Maradona, quien estaba en la búsqueda de catapultarse. Además de que su selección estaba empeñada en refrendar el título, no obstante, esto no fue posible. Todo indicaba que Maradona estaba listo para el próximo encuentro mundialista. Otro tanto que podemos resaltar de esta emisión es que contó con la participación de 41 árbitros y, como ya lo comentamos, el primero en tener 24 selecciones del invierno de 1997 y del verano del 99, en los que ambos jugó la denominada liguilla. Es así que para el torneo de invierno del 99, Sánchez Ibarra pasaría a las Chivas en una de las transferencias polémicas entre 2 equipos rivales por siempre. Por supuesto que hablamos de América y Chivas. Osvaldo debutó el 15 de agosto de 1999 en la victoria 0-2 de las Chivas sobre Monarcas Morelia. El 4 de octubre de 2000, Sánchez anotó un gol de cabeza en la Copa Merconorte 2000 en un partido contra el Club Deportivo El Nacional de Ecuador. Las Chivas perdían 2-3. Osvaldo se fue a rematar en un tiro libre y logró anotar el tanto de la igualada en el minuto 91, lo que concretó el pase del Guadalajara a la segunda fase de dicha competición. Así, tras las buenas sensaciones que dejó, Osvaldo Sánchez pronto formó parte de la selección mexicana, bajo el mando de Ricardo Antonio Lavolpe, por todos conocido. Todo pareciera indicar que Sánchez haría un debut sin problemas en la Copa del Mundo en Alemania 2006, en el que logró subir a la convocatoria tras pelear el puesto con porteros como Guillermo Ochoa, quien para esa época era la gran comparación. Además
de José de Jesús Corona. Así, el Mundial estaba puesto, todo ya alineado. México a punto de debutar dentro del grupo D, donde compartió con Angola, Portugal e Irán. Lamentablemente, el destino le tenía preparado un cruel golpe, la pérdida de su padre, Felipe Sánchez, con quien horas antes Osvaldo había estado en comunicación. Un infarto fue el que acabó con su vida, pero la selección mexicana debutaba ante Irán y esta noticia cambió los planes. Sánchez fue notificado y él solo quería regresar a Guadalajara para poder darle el último adiós a quien le dio la vida, y así fue porque así tenía que ser. Cabe reconocer que en ese duro momento el ahora también fallecido Jorge Vergara le puso a disposición su avión privado desde Alemania hasta Guadalajara para despedir a su padre y, por supuesto, acompañar a su familia. De acuerdo con palabras del mismo Osvaldo, su padre, antes de fallecer, le dijo lo emocionado y orgulloso que estaba de él, y también el astro Sánchez señaló que pudo despedirse de su padre, decirle lo que lo quería, y ambos lograron escucharse mutuamente por última vez. Mas dentro de las canchas el reloj seguía avanzando y Sánchez regresó nuevamente a Alemania para cumplir con su cometido y con la promesa hecha a su padre. Horas antes, Sánchez llegó al encuentro, donde la selección mexicana salió inspirada ganando 3-1 ante su similar de Irán. Omar Bravo en 2 ocasiones y Siná pondría el tercer gol. Silbatazo final, México hacia lo propio y simplemente el resto era historia. Sánchez rompió en llanto al solo gritar al cielo y decir papá, que aunque no lo vio jugar, él sabía que estaba ahí, lo que había sido una tormenta de emociones. Sánchez las dejó a un lado, supo componerse ante un momento muy difícil y logró estar en el Mundial, siendo este un recuerdo dentro de la historia de los mundiales que es digno de contar. Esto fue Ecos de un Balón, historia de los mundiales, y nos vemos la próxima emisión. Adriana García.